Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema de física. Quien te habla es el profesor Henry Niken y esta es una clase para segundo de secundaria. En esta ocasión hablaremos de la mecánica de fluidos, segunda parte, con el tema presión hidrostática. Definiremos qué es presión hidrostática, cuál es el principio fundamental de la hidrostática y hablaremos del principio de Pascal junto con su aplicación, la prensa hidráulica. Bien, vayamos entonces a definir lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática se va a simbolizar mediante las letras pH mayúsculas y será o se define como la presión que ejerce el peso de un líquido. Esta presión, por ejemplo, tú la puedes experimentar cuando te zambulles dentro de una piscina y en su interior, cuando estás dentro de la piscina, se va a sentir la presión que te ejerce el líquido sobre ti. Creo que después de unos instantes puede salir a flote, ¿no? Debido a la variación de las densidades. Pero cuando uno está en el fondo del mar, siente esta presión. Esta presión que ejerce un líquido en estado de reposo se le va a llamar presión hidrostática. Y uno de los casos más generales sería una situación, por ejemplo, con estas características, en donde tenemos un líquido de una densidad desconocida. Este símbolo que está aquí representa densidad del líquido. En la superficie un punto P y en las profundidades de este líquido tengo otro punto llamado Q. A su misma altura tengo el punto R. Bien. Matemáticamente, la presión hidrostática en este punto, en el interior del líquido, se va a determinar multiplicando la densidad del líquido por el valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por la profundidad. No te vayas a confundir con respecto a la profundidad. Una manera sencilla de obtener este valor es midiendo desde la superficie del líquido hasta el punto donde se desea conocer el valor de la presión hidrostática. Unas pequeñas observaciones que podemos añadir, que podemos obtener también del gráfico son las siguientes. En el punto P, que se encuentra en la superficie de este líquido, la presión será igual a 0, debido a que no hay líquido sobre el punto, ¿verdad? Entonces no hay ningún líquido que le ejerza presión. Si tenemos dos puntos que se encuentran a una misma profundidad, estos dos estarán soportando la misma presión y a esto se le conoce como las isóbaras. Dos puntos o más que van a tener la misma presión. Aparte de la presión del líquido, también el aire está ejerciendo una presión. Y no vayas a pensar que es el aire que se está moviendo, ¿no? El que está presionando al agua, sino simplemente el peso de la unión de todas las moléculas que constituyen el aire. Todas ellas ejercen una presión, además de la presión que ya soporta un punto dentro del líquido, hay que añadirle la presión del aire. Y cuando ustedes añaden estas presiones, se obtiene una presión que vamos a llamar como presión absoluta. La presión atmosférica tiene un valor aproximado o redondeado que es 100.000 pascales. No te olvides que las unidades de toda presión, ya sea presión como lo vimos en la clase anterior, presión hidrostática, presión atmosférica o presión absoluta, de acuerdo al sistema internacional, se va a expresar en pascal. Vamos a ver más adelante también que hay una unidad que puede reemplazar 1000 pascales, denominada kilopascal. Pero lo vamos a ver en la resolución de un ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Que sepas utilizar y aplicar la expresión matemática que se muestra debajo del gráfico, que es que me va a ayudar a obtener el valor de la presión hidrostática que soporta un punto dentro de un líquido. ¿Correcto? Muy bien. Hablaremos ahora, puedes ponerle pausa si deseas hacer algún copiado y vamos a pasar ahora al principio fundamental de la hidrostática.
Este principio nos va a hablar de la diferencia de presiones que hay entre dos puntos de un mismo líquido que tienen o que se encuentran dentro de un mismo líquido que evidentemente tendrá una sola densidad. La diferencia de estas dos presiones se va a obtener mediante esta expresión que está por aquí. Mira, a ver si me permites un momento. Ahí está. Esta expresión que está por aquí. La presión hidrostática en el punto A, que se encuentra allí del gráfico, restado de la presión hidrostática en el punto B, va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por la diferencia de sus profundidades. Para que se pueda visualizar mejor, lo voy a acercar un poquito. Mira, en esta figura que se muestra aquí, tenemos dos puntos importantes. El punto A que se encuentra muy al fondo y el punto B que no se encuentra tan al fondo. El principio fundamental de la hidrostática me permite obtener cuál sería la diferencia de presiones que existe entre esos dos puntos. Y para ello se utiliza esta expresión. La presión del punto que se encuentra más profundo, es decir, el punto A, restado de la presión que se encuentra no tan profundo, el punto B, se va a obtener multiplicando la densidad de este líquido, el valor de la aceleración de la gravedad y la diferencia entre sus profundidades. La diferencia entre sus profundidades la podemos obtener con la ayuda de la geometría y sería pues simplemente H. H para mí va a representar la diferencia entre el punto más profundo y el menos profundo. De ser así, mi expresión matemática quedaría de esta manera, en donde el triangulito que se muestra en la primera parte de la ecuación representa una diferencia. La diferencia entre el punto A y el punto B. Luego tenemos la densidad del líquido, que está por acá, el valor de la aceleración de la gravedad y la distancia entre los puntos dentro del mismo líquido. Entonces, ahí tenemos el principio fundamental de la hidrostática. Vamos a pasar ahora a resolver un par de ejercicios para poder afianzar nuestros conocimientos. Mira, tenemos aquí lo siguiente. Calcule la presión hidrostática, me piden, en kilopascales. Como ya te había mencionado, un kilopascal será equivalente a 1000 pascales. Si, por ejemplo, yo tendría 10.000 pascales, si yo tendría 10.000 pascales, ¿no? Entonces, eso sería equivalente a decir 10 kilopascales, ¿no? Ya que 3 ceros pueden ser reemplazados por el prefijo kilo. ¿Ya? Lo vamos a ver también en la resolución. A ver. Lo primero que yo voy a hacer para resolver este ejercicio será acordarme pues de la fórmula. La fórmula para determinar la presión hidrostática es la densidad del líquido, el valor de la aceleración de la gravedad y la profundidad donde deseo conocer la presión hidrostática. Ahora bien, tenemos entonces por aquí lo siguiente. La presión hidrostática, como me están pidiendo a 4 metros de profundidad, esa profundidad sería 4. El valor de la aceleración de la gravedad vale 10. Y tenemos la densidad de este líquido que mide 800 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez que ya identificamos estos valores, procedemos a reemplazar. Y quedaría así. 800 igual a 10 multiplicado por 4. Si realizas estas operaciones, te va a dar 32.000 pascales. Pero como el ejercicio me pide que yo lo exprese en kilopascales, estos 3 ceritos, que tiene el 32.000, se convertirían en kilopascales. Y esta sería mi respuesta. ¿Listo? Bien. En el caso del problema número 2, me dice lo siguiente. Determine la diferencia de
de presión en pascales entre los puntos A y B. Y te dan la densidad de este líquido. Y también el valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien, vamos a resolver. Entonces, para ello me debo acordar del principio fundamental de la hidrostática. La diferencia de presiones entre esos dos puntos será igual a la densidad del líquido por el valor de la aceleración de la gravedad por la diferencia entre sus profundidades. Identifico que la diferencia entre sus profundidades, es decir, H en la fórmula, es igual a 20 centímetros. Y a esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tanto la densidad como la aceleración de la gravedad se encuentra expresado en metros y no en centímetros. Mira, metros cuadrados y metros por segundo. Entonces yo voy a necesitar convertir los centímetros a metros. Y eso se puede hacer de forma práctica simplemente dividiéndolo entre sí. El valor de la densidad de este líquido es 600, con lo cual me va a quedar de esta manera. Al momento de reemplazar, la densidad del líquido vale 600, el valor de la aceleración de la gravedad es 10, y la distancia entre los puntos viene a ser igual a 20 sobre 100. Simplifico esta parte, me va a quedar entonces 12 con 2 ceritos, o sea, 1200 pascal. Y como aquí no me piden que lo exprese en kilopascales, lo dejaría así. Profe, ¿qué sería si me piden expresar en kilopascales? Eso sería entonces 1,2 kilopascales, ¿no? 1,2. Muy bien. Ahora, si gustas, puedes tomar nota, puedes ponerle pausa al video. Y vamos a proceder a desarrollar el tema de principio de Pascal. El principio de Pascal establece lo siguiente. Un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución en todos los puntos del fluido y en las paredes del contenedor. Como profe, no entiendo. Lo vamos a ver con esta animación que me permite visualizar cómo ocurre el principio de Pascal. Este es un recipiente que tiene un montón de tapitas, está taponeado. Y lo vamos a comenzar a llenar de un líquido. Y le vamos a transmitir una presión. Probablemente alguno pueda pensar que al transmitirle la presión de forma vertical hacia abajo, probablemente las tapas que se encuentran abajo de este recipiente saldrán disparadas y probablemente algunas que se encuentran en la parte superior quedarán tapadas. Sin embargo, observamos que cuando aplicamos una presión, todas las tapas van a salir disparadas con el mismo valor, de tal manera que se llega a la conclusión de que al transmitirle una presión a un fluido, esta también la transmitirá hacia las paredes del contenedor o a todos los puntos dentro del fluido, ¿no? Esto es lo que me permite visualizar en esta animación. Una de las aplicaciones en las que se aprovecha la transmisión de la presión es la prensa hidráulica. En esta vamos a observar que se puede obtener una gran fuerza a partir de una pequeña. De esta manera, mira el tamaño de las flechas. Una fuerza pequeñita F1, una fuerza mayor F2. Se puede obtener una gran fuerza. Sin embargo, para que se mantenga, digamos, el equilibrio, ganas una gran fuerza, pero pierdes distancia. Para poder levantar, aprovechar y obtener esta cantidad tremenda de fuerza en la parte de la derecha, notas que en la parte de la izquierda hay que presionar bastante longitud, para que por otro lado se eleve solo un poquito. La expresión matemática que se cumple aquí es la siguiente. Ya que las presiones van a ser las mismas, tendremos que la presión en el punto 1, que es donde se encuentra esta tapa movible llamada émbolo, va a ser igual a la presión en el punto número 2. Ahora, en la clase anterior vimos de que la presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área. Podría quedar entonces así.
fuerza 1 entre área 1 igual a la fuerza 2 entre el área 2. Otra manera de expresar esta ecuación, mejor dicho, sería de esta manera. Aquí voy a tener F1, esta F que está acá, puedo pasarlo a dividir aquí, y tendría la fuerza F1 entre la fuerza F2. Esta A que está aquí subiría y me puede quedar el área 1 dividido entre el área número 2. Y ya está, ¿no? También se podría expresar de esta manera convenientemente. Pero eso sí, no te vayas a olvidar que F viene a ser el valor de la fuerza, A el área del émbolo y P viene a ser la presión. Una aplicación de este principio es el siguiente. Dice así. ¿Cuál es el valor de la fuerza F que se debe aplicar en el émbolo de la izquierda, ¿no? Cuya área viene a ser 80 centímetros cuadrados, para mantener el equilibrio del sistema en la posición mostrada si el émbolo de la derecha de área igual a 800 centímetros cuadrados se ha colocado un peso de 600 newtons. ¿Qué significa esto? Significa que yo quiero saber cuánta presión debo ejercer aquí, cuánta fuerza, para que cuando se transmita la presión que está acá, este bloque va a tratar de empujar el émbolo hacia abajo. Pero ¿quién no lo va a permitir? Una fuerza que está por acá, que vamos a llamarle una fuerza F2, que justamente tiene un valor de 600 newtons. Entonces, resolvemos. Voy a utilizar esta expresión. F1 entre F2 igual a área 1 entre área 2. ¿Por qué? Porque a mí me están preguntando cuál es el valor de la fuerza F1. En realidad, ustedes pueden utilizarla de la manera que crean mejor. La fuerza F1 es lo que me preguntan. La fuerza F2 debe ser equivalente al peso de este bloque, es decir, 600 newtons. Luego tenemos el área 1 que me lo están dando directamente, ahí está. Y el área 2 que se encuentra en el otro lado, ¿no? Aquí está. Solo es cuestión entonces de reemplazar, operar, y vamos a obtener el valor de la fuerza F1. Esto entonces sería toda la teoría que te quería compartir. Y a continuación vamos a pasar a resolver algunos ejercicios para afianzar los conocimientos obtenidos. Muchas gracias por tu atención.